Cada uno de nosotros, sin importar nuestra edad o antecedentes, tiene la hermosa tarea de compartir las buenas nuevas. ¿Y qué noticia tan maravillosa tenemos para contar? La noticia de que hay salvación en Cristo Jesús, que existe esperanza, que el amor ha vencido a la muerte. Estamos hablando de una verdad que transforma vidas, restaura corazones y cambia destinos. Hacer discípulos en todas las naciones, piensa en lo grandioso de esto. Desde nuestro pequeño rincón del mundo, podemos impactar la eternidad de alguien. Y esto no es una carga, es un privilegio, una honra que debería llenar nuestro corazón de alegría y motivarnos a vivir cada día de una manera que refleje el amor de Dios. Este mandato celestial viene acompañado de una promesa, que nuestro trabajo en el Señor no será en vano. Cada oración, cada conversación sobre Jesús, cada acto de amor inspirado por el Evangelio tiene un valor eterno en el cielo. Así que, hermanos y hermanas, abracemos esta misión con todo el celo y dedicación. Seamos fieles en este llamado, sabiendo que al final podremos mirar atrás y ver los frutos maravillosos que Dios ha producido a través de nuestra simple obediencia. A medida que los eventos finales se desarrollan, es crucial que despertemos a la realidad espiritual que envuelve nuestra existencia. Nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Reconocer esta verdad nos prepara para enfrentar las batallas espirituales con la armadura de Dios, firmes en la fe y poderosos en la oración. A menudo pensamos que nuestros mayores desafíos son los que podemos ver o tocar, pero la Biblia nos recuerda que nuestra verdadera batalla es espiritual. Puede parecer algo sacado de una película de ficción para algunos, pero es la pura realidad. Las mismas fuerzas del mal que han intentado desde el principio desviar al pueblo de Dios siguen hoy en día buscando hacernos caer. El primer paso para enfrentarlas es reconocer esta dimensión espiritual. Al hacerlo, entendemos la importancia de las armas que Dios nos ha dado. No es con fuerza física que venceremos, sino con la armadura de Dios descrita en Efesios 6, verdad, justicia, prontitud del Evangelio de la paz, fe, salvación y la palabra de Dios, todo sostenido por la oración, que es nuestra conexión directa con el Padre. Finalmente, hermanos y hermanas, este momento en la historia no es solo un tiempo de advertencia, sino también una invitación divina a la transformación. Dios nos llama a salir del confort, a renunciar a las obras de las tinieblas y a vivir como luces en este mundo, anticipando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que estemos siempre listos, viviendo de una manera digna del Evangelio, para que, sea en vida o en muerte, podamos testificar la gloria de Dios. Dios, en su infinita sabiduría y amor, no nos deja caminar sin rumbo. Él nos llama a una vida que va mucho más allá de lo que podemos imaginar. No es un llamado cualquiera, es un llamado a la transformación. Puede parecer más fácil seguir el curso del mundo, vivir en la comodidad, evitar conflictos y cerrar los ojos ante las injusticias a nuestro alrededor. Pero ese no es el plan de Dios para nosotros. Él nos llama a renunciar a las obras de las tinieblas, aquellas cosas que sabemos que no nos hacen bien, que no le agradan. Y no se trata solo de renunciar a lo que está mal, sino de abrazar algo aún más hermoso, vivir como luces en este mundo. Imagina ser luz en un mundo tantas veces marcado por la oscuridad, ser esperanza para los perdidos, ser amor donde hay odio.
Eso es vivir el Evangelio en su esencia, es anticipar aquí y ahora un poco de lo que será la eternidad con Dios. ¿Y cómo logramos ser esa luz? Viviendo de manera digna del Evangelio en cada palabra, en cada acción, en cada elección. Reflejamos a Jesús en nuestras vidas, de tal manera que, sea en la alegría o en la tristeza, en la salud o en la enfermedad, en la vida o incluso en la muerte, podamos siempre testificar la gloria de Dios. El Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos ofrece visiones y revelaciones que el Señor concedió al apóstol Juan. Estas visiones, aunque antiguas, tienen una relevancia profunda para nuestros días, marcados por cambios sociales y globales drásticos. Este momento crucial que vivimos apunta a la llegada del Anticristo y a los eventos catastróficos del período de tribulación. Sin embargo, queridos, el propósito de estas profecías no es sembrar temor, sino inspirarnos a vivir para Cristo y entender estas revelaciones como advertencias y preparativos para lo que vendrá. Así que, hermanos, el libro del Apocalipsis, esa parte tan misteriosa y para algunos incluso algo aterradora de la Biblia, no está ahí por casualidad. Dios no pone nada en su palabra sin una razón. Si decidió revelarnos lo que Juan vio, es porque hay algo importante que Él quiere que comprendamos y tomemos en serio. Al escuchar la palabra Apocalipsis, muchos piensan inmediatamente en caos, destrucción y fuego. Pero, escuchen bien, la palabra Apocalipsis viene del griego apocalipsis, que significa revelación. Exacto, revelación. No es simplemente el fin del mundo, sino la manera en que las cosas se desarrollarán hasta el desenlace final de esta historia que estamos viviendo. Cuando hablamos del tiempo del fin, basta mirar a nuestro alrededor, cambios por todas partes. Nuevas tecnologías emergen constantemente, las relaciones entre naciones se tensan y las cuestiones ambientales se agravan. La Biblia ya advertía que estos serían señales de los últimos tiempos. Pero calma, no se trata de entrar en pánico. En el corazón del Apocalipsis, capítulo 9, encontramos la sexta trompeta, un sonido celestial que no solo anuncia un juicio, sino un llamado a la reflexión. Cuando el sexto ángel tocó su trompeta, una voz resonó desde los 4 ángulos del altar de oro que está ante Dios, ordenando la liberación de 4 ángeles atados junto al gran río Eufrates. Esta escena, hermanos, nos transporta a un escenario donde la justicia divina se prepara para actuar de manera sin precedentes en la historia de la humanidad. Al reflexionar sobre el capítulo 9 del Apocalipsis, se hace evidente la seriedad del momento descrito. Imaginen el sonido de una trompeta resonando en el cielo, no es cualquier cosa, es un aviso de que algo de enorme importancia está a punto de suceder. Es el anuncio de un juicio divino, pero también una oportunidad para detenernos y examinar cómo estamos viviendo. La voz que Juan escuchó desde el altar de oro no solo hablaba a su tiempo, sino también a nosotros, llamándonos a despertar, a evaluar si nuestras vidas están en línea con lo que Dios espera de nosotros. Porque, queridos amigos, nuestras decisiones y acciones diarias tienen un peso eterno. Ahora, sobre esos 4 ángeles atados junto al río Eufrates, ¿alguna vez han reflexionado sobre su significado? La Biblia no menciona detalles sin motivo. El río Eufrates ha sido crucial en la historia bíblica, desde el jardín del Edén hasta convertirse en escenario clave de los eventos finales.
Los ángeles atados ahí demuestran que Dios tiene un control absoluto sobre el bien y el mal, nada escapa a su voluntad. La orden de liberarlos, dada por el sexto ángel con la trompeta, marca un punto de inflexión. Es como si Dios estuviera diciendo, ha llegado el momento de ver quién está verdaderamente conmigo. Y eso, claro, también es un llamado para nosotros, una invitación a reflexionar sobre nuestra fe, nuestra dedicación a Dios y cómo estamos contribuyendo a su reino en la tierra. ¿Y quiénes son estos 4 ángeles atados en el Éufrates? Esta pregunta nos lleva no solo a explorar la geografía terrenal, sino también la espiritualidad y la historia de la rebelión angelical. A diferencia de mensajeros celestiales como Miguel o Gabriel, estos ángeles son seres que, junto a Lucifer, eligieron rebelarse, convirtiéndose en ángeles caídos con un propósito maligno que será liberado en un momento crítico de la historia humana. Al considerar esta cuestión, empezamos a comprender mejor la trama espiritual que se desarrolla. No es solo una historia de buenos contra malos, como en las películas. Es algo mucho más profundo, vinculado a las decisiones que esos ángeles tomaron en aquella rebelión liderada por el propio Lucifer. Lucifer, que una vez fue un ángel de luz, una de las criaturas más hermosas creadas por Dios, fue consumido por el orgullo, deseando ocupar el lugar de Dios. Esto lo llevó a ser expulsado del cielo junto con los ángeles que se unieron a él en su rebelión. Y ahora nos enfrentamos a las consecuencias de esa decisión. Esos 4 ángeles que están atados, esperando el momento de ser liberados para cumplir un propósito, son parte de una misión que nadie querría presenciar de cerca. La tarea que les espera, revelada con el sonido de la sexta trompeta, es de una gravedad impresionante. Liberados desde el río Éufrates, estos seres espirituales recibirán el poder de acabar con 1/3 de la humanidad. La mención del Éufrates no es casual, este río simboliza una frontera no solo geográfica, sino también espiritual, una línea que, una vez cruzada, transformará el curso de la historia. A diferencia de los ángeles que sirven a Dios, estos representan una fuerza destructiva, una manifestación del juicio divino permitido por Dios como respuesta a la continua rebelión de la humanidad contra sus mandamientos. Hablemos un poco más sobre esta misión impactante que les ha sido encomendada a estos ángeles encarcelados. Una vez liberados, tendrán el poder de causar la muerte de 1/3 de la humanidad. Solo pensar en ello ya nos estremece, ¿verdad? Pero hay más que debemos comprender. El río Éufrates no fue mencionado al azar, en la Biblia, este río está cargado de simbolismo. Era, en su momento, una especie de límite para el pueblo de Israel, separando lo conocido de lo desconocido, lo seguro de lo peligroso. En este pasaje del Apocalipsis, vuelve a aparecer, pero ahora como una frontera espiritual. Una vez que estos ángeles la crucen, será el punto de no retorno en la historia de la humanidad. Ahora, reflexionemos sobre estos ángeles. No son como los ángeles que normalmente conocemos, aquellos que traen mensajes de Dios o nos protegen. No, su misión es completamente distinta. Son instrumentos de un juicio divino, una respuesta de Dios a la rebeldía humana que ha aumentado durante siglos. Es como si Dios estuviera diciendo, han cruzado los límites, han ignorado mis mandamientos, y ahora las consecuencias comenzarán a manifestarse. Pero,
incluso frente a una revelación tan dura, no debemos olvidar el amor y la misericordia de Dios. Porque incluso en sus juicios, su amor está presente. Dios no se deleita en la muerte del impío, sino que anhela que todos se arrepientan y vivan. La liberación de estos ángeles y la consiguiente destrucción no deben verse solo como un castigo, sino como un llamado urgente al arrepentimiento. Dios, en su infinita misericordia, siempre precede sus actos de justicia con advertencias y oportunidades para que volvamos a Él. Tal como en los días de Noé, cuando la puerta del arca permaneció abierta hasta el diluvio, hoy se nos invita a entrar en el refugio de Cristo antes de que se cierren las puertas de la gracia. Hay algo muy importante que debemos entender aquí. Cuando hablamos sobre la liberación de estos ángeles y todo el daño que causarán, es fácil enfocarse solo en el miedo y la destrucción. Pero hay algo más profundo sucediendo. En realidad, Dios está usando esto como un último recurso, como un grito para que despertemos y nos demos cuenta de que el camino que estamos siguiendo quizás no sea el correcto. Recordemos la historia de Noé, que mencionamos antes. En esa época, la maldad se había esparcido tanto que Dios decidió empezar de nuevo. Pero, antes de enviar el diluvio, dio una oportunidad para que las personas se arrepintieran. Noé pasó años construyendo el arca, y durante todo ese tiempo, también advertía al pueblo sobre lo que estaba por venir. La puerta del arca estuvo abierta para quienes quisieran entrar, pero la gente ignoró la advertencia. Continuaron con sus vidas como si nada estuviera a punto de suceder. La magnitud del ejército angelical mencionado en Apocalipsis 9:16, descrito como 2 veces 10.000 veces 10.000, 200 millones, subraya la seriedad y la escala global del juicio que se avecina. Esta fuerza abrumadora no solo simboliza el poder destructivo que se desatará, sino que también refleja el gran número de almas que aún necesitan volverse a Dios en arrepentimiento y fe. Hermanos y hermanas, cuando escuchamos sobre este ejército de 200 millones de ángeles, es natural sentir temor. Pero, veámoslo desde otra perspectiva. Este número, que parece tan aterrador, también es un llamado para que despertemos, reflexionemos y volvamos a Dios antes de que sea demasiado tarde. La verdad nos revela la inmensidad del amor y la paciencia de Dios. ¿Cómo es posible? Déjame explicarte. Imagínate un ejército de 200 millones de ángeles listos para ejecutar el juicio divino. Es algo que no podemos ignorar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, es un recordatorio de que todavía hay muchas más personas en este mundo, un número mucho mayor que esos 200 millones, que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio, que necesitan conocer el amor de Dios, arrepentirse y vivir por la fe. Esta revelación en el libro de Apocalipsis no solo nos muestra la fuerza destructiva que acompaña al juicio, sino que también refleja la urgencia del llamado que tenemos como iglesia. Es como si Dios nos estuviera diciendo, miren, yo tengo paciencia, pero el momento está cerca, y antes de que llegue, quiero que todos tengan la oportunidad de volver a mí. Lo más trágico de los eventos escritos en Apocalipsis 9 no es solo la destrucción provocada por los ángeles, sino la dureza del corazón de la humanidad que permanece. Aún frente a la evidencia clara del juicio divino, muchos se niegan a arrepentirse de sus malas acciones. Este es un llamado profundo a reflexionar sobre la naturaleza humana y la urgencia del arrepentimiento. Queridos,
cuando nos detenemos en esta parte de Apocalipsis 9, vemos algo que realmente conmueve el corazón. No se trata solo de la destrucción, que ya de por sí es difícil de aceptar, sino de la reacción de las personas. En medio de todo lo que sucede, se percibe una dureza de corazón que rompe el alma. Es como si, aun con todo desmoronándose a su alrededor, aun con señales claras de que Dios está llamando la atención de la humanidad, muchos eligen mantener sus corazones cerrados. Ven la destrucción, sienten las consecuencias de sus actos, pero en lugar de volver a Dios, se aferran aún más a sus vidas lejos de Él. Esto, hermanos y hermanas, nos invita a detenernos y pensar en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces Dios ha intentado llamarnos, y sin embargo, hemos optado por ignorarlo? Esta dureza de corazón no es algo nuevo. Lo vemos repetido varias veces en la Biblia, desde los tiempos de Egipto cuando el faraón se negó a escuchar a Moisés, hasta cuando Jonás intentó huir de la misión que Dios le encomendó. La historia se repite, mostrando que a menudo preferimos aferrarnos a lo que conocemos, aunque eso nos aleje de Dios. Los eventos apocalípticos, por terribles que sean en su descripción, forman parte del propósito redentor de Dios. Sirven como un ultimátum para que las personas reconozcan su soberanía y se vuelvan a Él, abandonando sus vidas de rebeldía. El juicio divino siempre se ejecuta con reticencia, después de largas oportunidades de gracia y misericordia. Cuando leemos sobre estos eventos escritos en Apocalipsis, es fácil caer en la trampa de solo ver el lado oscuro, el juicio, la destrucción. Pero quiero que miremos más allá. Dios, en su esencia, es amor, misericordia y gracia. No se deleita en el sufrimiento, ni desea la perdición de nadie. Toda esta parte difícil de la historia, que habla de juicio y destrucción, tiene un propósito mayor, es un llamado de amor. Piensa en esto, a lo largo de toda la Biblia, Dios ha dado múltiples oportunidades a su pueblo para que regrese a Él. Desde los tiempos de Adán y Eva, pasando por Noé, Moisés, los profetas y hasta la venida de Jesús, cada paso de la historia está marcado por la paciencia y la esperanza de Dios de que entendamos su amor y decidamos vivir una vida en armonía con Él. Estos eventos apocalípticos, entonces, pueden verse como un ultimátum, sí, pero un ultimátum de un Padre que ha intentado todo. Dios ya ha enviado mensajes, ha mostrado señales, ha hecho promesas y las ha cumplido, y ahora está diciendo, hijos, por favor, entiendan, es hora de volver a casa, es hora de dejar atrás la rebeldía, esa vida que no los llevará a ningún buen lugar. Dios ejecuta su juicio con reticencia, no lo hace porque lo quiera, sino porque en su justicia perfecta no puede ignorar el pecado. Pero aún en esos momentos de juicio, la misericordia y la gracia de Dios están presentes. Él espera hasta el último momento posible, dando todas las oportunidades para que nadie se pierda. Este escenario apocalíptico no debería llenarnos de temor, sino de vigilancia y santidad. Estamos llamados a vivir de una manera que refleje nuestra esperanza en Cristo, nuestra fe en su regreso y nuestro compromiso con la justicia divina. Como iglesia, nuestra misión es difundir este mensaje de arrepentimiento y esperanza, preparando los corazones para la venida del Señor. Es fácil dejarse llevar por el miedo al leer estas visiones apocalípticas, ¿verdad? Pero lo que Dios realmente quiere de nosotros no es miedo, sino atención y acción.
Él quiere que estemos alerta, atentos, y sobre todo, que vivamos de tal manera que demostremos al mundo entero la fe que llevamos en el corazón. Estamos esperando el regreso de Jesús, ¿cierto? Pero esa espera no es pasiva, no se trata solo de sentarnos a esperar. Es una espera activa, como si estuviéramos preparando nuestra casa para recibir a alguien muy importante. Limpiamos, ordenamos, nos arreglamos, todo para que esa persona se sienta bienvenida y querida. Con Jesús es igual. Nos preparamos viviendo vidas que reflejan su amor, vidas de santidad, alejadas del pecado y llenas de acciones que demuestran nuestro compromiso con la justicia divina. Además, como iglesia tenemos una gran misión. Debemos llevar este mensaje de arrepentimiento y esperanza al mundo. Hay tantas personas que aún no conocen la verdad, que no han sentido en su corazón la esperanza que nosotros tenemos. Esta es nuestra tarea, preparar sus corazones y mostrarles que hay una esperanza real y viva, y que esa esperanza tiene un nombre, Jesucristo. A medida que nos acercamos al clímax de la historia humana, como lo describen las Escrituras, el testimonio de los cristianos se vuelve aún más crucial. Somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, embajadores del reino de Dios, proclamando la esperanza del Evangelio hasta los confines de la tierra. Nuestras vidas deben ser un reflejo del amor de Cristo, atrayendo a otros hacia la salvación, antes de que las puertas de la gracia se cierren para siempre. Estamos viviendo un momento único en la historia. No es exagerado decir que cada día que pasa es un día menos en nuestro camino hacia el gran encuentro con el Señor. En este viaje, nuestra misión y responsabilidad como cristianos no pueden ser más claras, necesitamos brillar. No es nuestra luz la que debe brillar, sino la luz de Cristo que habita en nosotros. Estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Y no hace falta mirar muy lejos para ver que la oscuridad nos rodea, hay dolor, sufrimiento, injusticia, tantas cosas que entristecen nuestro corazón. Pero precisamente en medio de esa oscuridad, nuestra luz debe brillar aún más fuerte. Nuestras vidas y nuestro testimonio deben ser esa luz que señala el camino, que da esperanza, que muestra a Cristo como la única solución verdadera para los dolores del mundo. Nunca ha sido tan importante como ahora sumergirnos profundamente en las Escrituras, entendiendo las profecías y los signos de los tiempos. El conocimiento de la palabra de Dios no es solo para nuestro crecimiento espiritual personal, sino que es una herramienta crucial para la evangelización y el discipulado. Conocer las Escrituras es estar equipados para responder a las preguntas y dudas de aquellos que buscan entender los tiempos en que vivimos. Hermanos y hermanas, vivimos en una época que nos pide que tengamos los ojos bien abiertos y el corazón sintonizado con la palabra de Dios. Sumergirse en las Escrituras no es una actividad reservada para los domingos, es un llamado para cada día de nuestra vida. Necesitamos conocer verdaderamente lo que Dios nos dice a través de la Biblia, porque ahí encontramos las respuestas a preguntas que a veces parecen no tener respuesta. Entender las profecías y los signos de los tiempos que estamos viviendo es fundamental. Pero no se trata de predecir fechas o intentar adivinar cuándo volverá Jesús. La idea es vivir de manera más consciente y preparada. Cada señal, cada profecía cumplida, es un recordatorio de que nuestra esperanza no está en este mundo y que nuestro verdadero hogar nos espera. La Iglesia, el cuerpo de Cristo,
tiene un papel insustituible en la preparación de los santos para el regreso del Señor. A través de la enseñanza, la adoración, la comunión y el servicio, nos fortalecemos unos a otros en nuestra fe y misión. Nos animamos mutuamente en la fe durante las pruebas y crecemos juntos en santidad. La Iglesia debe ser un faro de esperanza y un refugio de paz en medio de las tormentas de la vida. Queridos, nunca subestimemos el poder y la importancia de la Iglesia en el plan de Dios. Nosotros, como cuerpo de Cristo, tenemos una misión especial en estos tiempos que estamos viviendo. Es en este espacio de amor y fe donde nos reunimos para aprender más sobre lo que Dios espera de nosotros, para adorar al Señor en espíritu y en verdad, y para compartir tanto las alegrías como las penas de la vida en comunión, sirviendo a los demás y a la comunidad a nuestro alrededor. Cuando nos reunimos, ya sea en cultos, estudios bíblicos, pequeños grupos o células, no estamos solo cumpliendo una rutina religiosa. Estamos fortaleciendo nuestra fe, preparándonos para lo que está por venir. Y, como todos sabemos, la vida trae sus tormentas, ¿verdad? Hay momentos en los que sentimos que el mundo se nos viene encima, pero ahí es donde la Iglesia brilla como un faro de esperanza, recordándonos que no estamos solos en este viaje. La oración y la intercesión se vuelven cada vez más esenciales a medida que nos acercamos al final de los tiempos. A través de la oración, nos conectamos con el corazón de Dios, buscamos su dirección para nuestras vidas y pedimos por aquellos que aún no lo conocen. La oración nos prepara espiritualmente para enfrentar las adversidades y nos capacita para ser agentes de cambio en el mundo. Estamos caminando en un tiempo que, más que nunca, demanda corazones inclinados hacia el cielo. La oración, esa conversación sincera con Dios, es el lazo que nos une directamente al corazón del Padre. Cuando oramos, no es solo un monólogo, es un diálogo. Dios nos habla tanto como nosotros le hablamos a Él. En este diálogo encontramos dirección, consuelo y, a veces, corrección para nuestras vidas. Interceder por otros es uno de los actos más nobles que podemos realizar. Hay tantas personas que aún no conocen el amor de Dios, que están perdidas, sin esperanza. Cuando oramos por ellas, estamos extendiendo nuestras manos hacia Dios en su nombre, diciendo, Padre, aquí hay alguien que te necesita. Eso es poderoso. La oración nos fortalece para enfrentar las dificultades, porque cuando oramos nos llenamos del Espíritu Santo, y eso nos da una base firme para enfrentar lo que venga. No es que la oración nos libre de problemas, pero sí nos da una perspectiva diferente sobre ellos. Nos brinda la paz que solo Dios puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La vigilancia es una palabra clave para los cristianos de todas las épocas, y más aún ahora. Debemos estar atentos a los engaños del enemigo, las tentaciones del mundo y las sutilezas del pecado que intentan desviarnos del camino estrecho. Estar vigilantes significa también estar atentos a las oportunidades de testificar y servir, listos para cada buena obra que Dios ponga ante nosotros. Si hay algo que no podemos perder de vista es nuestra vigilancia. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, lleno de cosas que, si no estamos alerta, pueden desviarnos del camino que lleva a la vida eterna. El enemigo no juega, él conoce nuestras debilidades y sabe dónde atacar. Pero, gracias a Dios, no estamos solos en esta lucha. Ser vigilantes no solo implica estar atentos,
sino tener el corazón y la mente alineados con la palabra de Dios, usando la armadura espiritual que el Señor nos ha dado para resistir las tentaciones y los engaños de este mundo. Es saber decir no cuando todo a nuestro alrededor dice sí. Pero ser vigilante no es solo evitar el mal, también es hacer el bien. Es estar atentos a las oportunidades que Dios pone en nuestro camino para testificar de su amor, para servir al prójimo, para ser las manos y los pies de Jesús en la tierra. ¿Cuántas veces pasamos por alguien que necesita una palabra de aliento o un gesto de amor, y lo ignoramos porque estamos demasiado ocupados o distraídos con las cosas de este mundo? En este camino hacia la eternidad, no estamos solos. La comunión de los santos, tanto los que ya compartimos nuestras luchas, victorias, tristezas y alegrías, siendo alentados por la gran nube de testigos que nos rodea, impulsándonos a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Qué hermoso es este viaje de fe que estamos recorriendo, ¿verdad? Y aunque en ocasiones podamos sentirnos un poco solos o perdidos en el camino, la verdad es que nunca lo estamos. Hay algo muy especial que sucede a nuestro alrededor, algo que no siempre vemos, pero que está presente, la comunión de los santos. Piensa en cuántos hermanos y hermanas en Cristo han pasado por este mundo a lo largo de la historia, enfrentando luchas, superando pruebas, llorando, riendo y viviendo la fe de una manera tan genuina que dejaron una huella eterna. Ahora, ellos forman parte de esa gran nube de testigos, animándonos, alentándonos a seguir adelante. Es como si nos pasaran la antorcha y nos dijeran, adelante. Si nosotros pudimos, tú también puedes. Y no solo se trata de aquellos que ya han partido, también contamos con los que están a nuestro lado aquí y ahora. La comunión de los santos se fortalece cada domingo en la iglesia, en las reuniones de oración, en los pequeños grupos, en las conversaciones después del culto. Cada vez que nos reunimos y compartimos nuestras vidas, estamos construyendo esa comunión, dando y recibiendo fuerzas para continuar, incluso en medio de las tribulaciones y desafíos de estos tiempos finales. Nuestra esperanza permanece firme en la promesa de la gloria eterna. No es una esperanza arraigada en las circunstancias temporales de este mundo, sino en la realidad eterna del reino de Dios. Como herederos de la salvación, aguardamos no solo el regreso de nuestro Señor, sino también la consumación de todas las cosas, cuando viviremos para siempre en la presencia de Dios. Hermanos y hermanas, vivimos en tiempos que, para muchos, parecen llenos de tribulaciones y desafíos, ¿no es cierto? Pero, en medio de todo esto, tenemos una ancla, una esperanza inquebrantable que no cambia con las estaciones ni con las noticias que escuchamos. Nuestra esperanza está firmemente arraigada en algo mucho más grande que cualquier cosa que podamos experimentar aquí en la tierra. Esa esperanza que llevamos en nuestro corazón viene directamente del corazón de Dios, es una promesa suya para nosotros, una promesa de gloria eterna, de un hogar que está siendo preparado donde no habrá más llanto, ni dolor, ni despedidas. Esperamos con todo nuestro ser la venida de nuestro Señor Jesús, pero también aguardamos la consumación de todas las cosas. Ese momento en el que lo que vemos ahora desaparecerá y finalmente viviremos para siempre en la presencia de Dios. Qué maravilla será vivir en una realidad donde el amor de Dios lo llene todo, donde la paz no sea solo una palabra, sino una verdad vivida en cada instante. Es hacia eso que estamos caminando,
y esa es la esperanza que nos sostiene, aun cuando todo a nuestro alrededor parezca tambalearse. La gran comisión de llevar el Evangelio a todas las naciones es más urgente que nunca. Cada cristiano tiene la misión divina de compartir las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, haciendo discípulos en todas las naciones. Esta es nuestra encomienda celestial, y debemos cumplirla con celo y dedicación, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Queridos, estamos en un tiempo en que las palabras de Jesús sobre llevar el Evangelio a todas las naciones resuenan con una urgencia que no podemos ignorar. Nunca antes en la historia ha sido tan fácil llegar a los confines de la tierra, ya sea en persona o a través de la tecnología y las redes sociales. Tenemos en nuestras manos las herramientas, pero más importante aún, tenemos en nuestro corazón esta misión divina.